buenas noches y bienvenidos a este espacio que estrenamos en Ecuador TV, donde buscamos mostrar las distintas aristas sobre una temática, presentar visiones contrapuestas de los temas de coyuntura. Durante este programa desarrollaremos un diálogo con invitados que nos ayuden a poner en contexto la problemática sobre un tema de actualidad. Para esta noche les proponemos dialogar sobre la crisis que ha vivido Ecuador en su frontera norte, las implicaciones que esto ha traído y tratar de entender si esto es un problema de Colombia o ya nos involucramos directamente en el conflicto. Nuevamente bienvenidos a Blanco y Negro, soy María del Carmen Álvarez. Les invitamos a continuación a revisar la siguiente cronología donde hacemos un recuento de lo que ha sucedido en la zona fronteriza norte, especialmente en Esmeraldas, donde en los últimos meses se han registrado ataques y secuestros que lastimosamente han cobrado ya la vida de ecuatorianos. La realidad que vive Ecuador en la frontera norte ha cambiado en estos últimos meses con la aparición de grupos irregulares que decidieron no sumarse al acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Grupos disidentes involucrados con el narcotráfico y el control de droga están presentes en la zona fronteriza. Esta historia comienza el 27 de enero de este año, cuando un coche bomba explotó a la 1:40 de la madrugada en la parte posterior del edificio del Comando Cantonal de Policía de San Lorenzo. Esta explosión produjo 28 heridos leves. El 28 de febrero, 2 militares ecuatorianos que patrullaban el sector de El Pan fueron atacados desde el lado colombiano por personas que buscaban proteger las plantaciones de coca. El 16 de marzo se registró la explosión de un artefacto de fabricación casera en los alrededores del retén naval de Borbón, en la misma provincia de Esmeraldas. 2 días después, el 18 de marzo, se presentaron dos hechos. En el sector del Pan, una patrulla militar se vio afectada por la detonación de morteros artesanales que provocaron heridas menores a los uniformados. Y por otro lado, en la parroquia del Alto Tambo, en San Lorenzo, un patrullero de la unidad de policía comunitaria recibió un impacto de un artefacto explosivo. El policía resultó ileso. El 20 de marzo, 3 infantes de marina fallecieron por la detonación de un artefacto explosivo colocado en una vía del sector del río Mataje. Días después, el presidente de la República confirmó la muerte de otro uniformado que resultó herido en este incidente. El 26 de marzo fue secuestrado el equipo periodístico de Diario El Comercio, conformado por Paul Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega, quienes realizaban una cobertura en la zona de Mataje, en la provincia de Esmeraldas. Ante este hecho, los ministros del Interior, Seguridad y Fiscalía activaron los protocolos necesarios para garantizar la vida de los ciudadanos. De la mano se congregaron en una permanente vigilia comunicadores y ciudadanos que buscaban la liberación de los periodistas, hasta que el viernes 13 de abril el presidente de la República confirmó la muerte de los ciudadanos. Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Y dio un plazo de 10 días para que sus ministros capturen a Walter Arízala, más conocido por el alias de Guacho, quien comanda el frente Oliver Sinisterra y quien sería el principal responsable de los ataques en suelo ecuatoriano y del asesinato de los 3 periodistas de Diario El Comercio. El 17 de abril, el gobierno nacional confirmó el secuestro de una pareja de ecuatorianos por parte del mismo grupo de alias Guacho. Hasta la presente fecha no se conoce la situación de los 2 detenidos. Frente a estos hechos, el presidente Lenín Moreno realizó cambios en los ministerios del Interior y Defensa y en sus reemplazos nombró a Mauro Toscanini y Osvaldo Jarrín respectivamente. Un equipo de Ecuador TV pudo conversar con el arzobispo de Esmeraldas, Eugenio Arellano. Para él, el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC no solucionó el problema de la seguridad en los pueblos ecuatorianos limítrofes con Colombia. La erradicación de la violencia, a juicio del sacerdote, es llevar progreso a la zona. ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido. Y para él, lo principal es confianza. Que cualquier iniciativa de progreso o desarrollo que se quiera ejecutar en la zona parta de la iniciativa de quienes viven el día a día esa realidad fronteriza. En la zona norte de Esmeraldas no se puede intervenir, ¿me entiende?, con proyectos si no se cuenta con ellos y si no se tiene mucho respeto. No son gallinas a las que se le echa, en vez de un puñado de maíz, una serie de proyectos, no, son gente.
Y con esta gente hay que tratarles con respeto, con dignidad, escucharles, ver lo que para ellos es prioritario. La tarea no es fácil, pues las autoridades deben luchar con algo difícil de derrotar: la idea del poder y del dinero fácil que brinda el narcotráfico, que se ha acentuado en las zonas de frontera de la parte norte de Esmeraldas, limítrofes con Colombia. Porque el narcotráfico, la gente pierde la moral y gente sin ética es capaz de todo por dinero. El primer sacerdote... Para quien ha trabajado por más de 42 años en los pueblos de frontera de Esmeraldas, el acuerdo de paz que motivó la desmovilización de la guerrilla de las FARC no fue la solución, pues se descuidó y no hubo un plan para combatir el tráfico de droga o de precursores que sirven para su elaboración. ¿Qué ha conseguido Colombia con el Plan Colombia, con los millones que recibieron, con los expertos y asesores que tenían? ¿Qué consiguieron? Eso nos dice que no es el camino a seguir. Actualmente se considera que hay 12 grupos que se han reorganizado alrededor de la actividad del narcotráfico. Para analizar este tema nos acompaña el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia, máster en seguridad y desarrollo y conocedor de geopolítica internacional. También está junto a nosotros David Chávez, él es licenciado en sociología y ciencias políticas, magíster en estudios latinoamericanos y catedrático de sociología y política de la Universidad Central. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos para conversar con ellos. Gracias por acompañarnos. Continuamos en Blanco y Negro para abordar el tema del problema que afrontamos en la frontera norte en nuestro país y vamos a conversar justamente con nuestros invitados sobre esto. Coronel Pazmiño, el presidente Lenín Moreno dijo que la respuesta iba a ser contundente sobre estos grupos armados de delincuencia organizada. Habló de arremeter con fuerza, tener una fuerte ofensiva policial y militar en contra del líder del Frente Oliver Sinisterra, de alias Huacho. Mi pregunta es la solución de tipo militar? ¿Estamos preparados para enfrentar este tipo de solución? Primero, yo creo que el presidente se equivoca en el siguiente sentido. Este tipo de confrontación en la frontera no es un problema netamente militar, es un problema que abarca todos los estamentos del Estado ecuatoriano. Y al decir todos los estamentos me refiero específicamente a los poderes del Estado, poder económico, psicosocial, político, militar. Pero si es que solo se trata de combatir el problema de inseguridad en la frontera con el elemento militar, están completamente equivocados, porque esa no es la solución. Recordemos una cosa que es importante para todos los ecuatorianos y también para los colombianos. El problema aquí radica en que tanto los gobiernos de Ecuador como Colombia abandonaron a su población en el cordón fronterizo. Y eso es parte de lo que nos está pasando la factura al momento. Otras estructuras de crimen organizado, como los carteles colombo-mexicanos y estas disidencias que están pululando en el sector, lo que han hecho es apoderarse de ese desbordamiento que se generó en la frontera y también de esa inactividad de los gobiernos estatales, abandonando esa población. Entonces, lo que hicieron ellos es copar esos espacios de abandono y ser los nuevos referentes de la política que se tiene que generar en la frontera. Ahora, militarmente hablando, usted que es un experto en la materia, ¿Ecuador está preparado para este tipo de enfrentamientos con grupos armados que no funcionan de forma ordinaria, sino que tienen estrategias atípicas? El país, el Ecuador, para mi criterio, tiene una preparación, sus soldados y sus policías están preparados teóricamente, pero les falta equipamiento, necesariamente requieren que el presupuesto se les incremente, otro tipo de entrenamiento y tecnología adecuada para poder combatir. Estamos combatiendo una guerra asimétrica, no es una guerra regular.
no es una guerra tampoco irregular, es una guerra asimétrica y ahí se emplean técnicas y métodos atípicos, como esto de las colocaciones de coches bombas, lo que se conoce también como asedio sostenido, la permanente acción de llamadas telefónicas o de acciones para poder decir o mantener que hay amenazas de bomba en una localidad. Y esto lo que genera es que las autoridades vayan a esos sectores para tratar de solucionar el problema. Sin embargo, lo que están haciendo es debilitando otras áreas para que estos carteles de narcotráfico internacional puedan operar con un poco más de tranquilidad. Licenciado Chávez, ¿cómo debemos abordar este problema? ¿Se puede privilegiar una política de paz, pero eso es suficiente? A ver, buenas noches y gracias por la invitación, María del Carmen. Sin ser yo un experto en temas de seguridad de frontera, lo ubicaría más en el campo de lo que ha ocurrido con el sistema político en el Ecuador en este último año del nuevo gobierno, y para poder entender cómo nos toma ahí la posibilidad de una política de paz o una política de respuesta militar. Yo creo que hay que tener en cuenta que ha habido un proceso sostenido de desinstitucionalización del Estado, es decir, durante este último año, es decir, en relación a lo que ocurrió en los 10 años de la Revolución Ciudadana, más allá de que haya estado bien, mal, lo que sea, en este año del nuevo gobierno se ha intentado desmantelar todo lo que se hizo antes. Y me parece que ahí se creó un vacío político, en el que, de hecho, en el campo estrictamente político hay muchas fuerzas que están tratando de pescar a río revuelto, digamos, ahí dentro. Y probablemente, más como una hipótesis, eso puede haber afectado también la situación de la zona de frontera y quizá algunos grupos irregulares encontraron ahí una oportunidad de cambiar sus estrategias y empezar a atacar a nuestras fuerzas de seguridad, que es lo que me parece que es configura un escenario completamente distinto en este momento. Indudablemente que una política de más intervención en la frontera, integral, sostenida, tendría que ser la vía, pero me parece que hay una vía bastante descuidada también que tendría que tomarse muy en cuenta, que es la vía diplomática. Es decir, inclusive en la idea de que hay que intervenir más en la frontera, lo que vimos con esas lamentables declaraciones respecto del presidente, respecto del puente en Mataje, lo que vemos ahí es precisamente el desequilibrio. Es decir, el famoso puente en Mataje muestra que Ecuador estaba cumpliendo con sus acuerdos binacionales, que quien no estaba cumpliendo es Colombia. Y la pregunta inmediata ahí es, bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta diplomática para que, digamos, a mí me parece que ha sido una de las patas cojas de todo el manejo de la crisis en la frontera norte? Quizás si la respuesta diplomática hubiese sido más inteligente y más fuerte con respecto a Colombia, no habríamos pasado el primer atentado y no habríamos tenido que sufrir las cosas tan graves y tan tristes que hemos tenido que vivir. ¿Qué tanto vamos entonces a depender de Colombia? Porque no solamente Ecuador va a tener que desarrollar la zona, tratar de desarrollar, sacar adelante la zona fronteriza, sino que también dependemos de que Colombia lo haga. Y si Colombia no lo hace... Es que fundamentalmente dependemos de Colombia. Es decir, hay que entender bien aquello de que el problema es de Colombia. Y de que nosotros sí podemos activar todas las vías de solución, pero si esta crisis nos ha dejado una lección, es que tenemos que encontrar mecanismos que hagan posible que Colombia se involucre más en su frontera. Lo cual no es ninguna novedad, eso viene de mucho tiempo atrás, digamos, ¿no? Desde mucho tiempo atrás se ha reclamado que Colombia tiene poca presencia en su frontera en todos los niveles, desde el militar hasta más aún en temas de salud, de economía, etcétera. Entonces, eso a nosotros nos vuelve una zona muy vulnerable en relación a nuestra frontera norte. Me parece que por ahí está el camino. Es decir, por eso yo insisto en que la pregunta que debemos hacernos como país es, bueno, ¿cuál es la propuesta del gobierno para tratar este tema a nivel diplomático? Porque yo no veo ninguna claridad en ese nivel. Hemos visto cambios en el frente de seguridad interna y externa, pero no hemos visto cambios o una perspectiva más clara de, bueno, cuál va a ser la cooperación con Colombia a partir de acuerdos de carácter más diplomático. Ahora, también hace pocos días se llegó a un acuerdo, se firmó un convenio con Estados Unidos, una relación que estaba rota, por decirlo de alguna manera, hace ya muchos años, desde el año 2008, desde que sucedió lo de Angostura. ¿Cómo ve usted, coronel, este acercamiento que hay? Yo veo que es sumamente importante porque el país al momento no tiene los recursos, no tiene el entrenamiento y tampoco los medios para poder afrontar este problema en la frontera. Es necesario que
el Ministerio de Relaciones Exteriores verdaderamente cumpla su función, deje de hacer politiquería y se dedique específicamente a pensar en función de país. Aquí lo importante es que, si bien es cierto hay el ofrecimiento de Estados Unidos, de Israel, de otros países, de cooperar, pero no hay un pronunciamiento oficial. Y el gobierno ha dicho que sí, que va a aceptar, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta la presente fecha, no ha materializado ese pedido. Por lo tanto, seguimos a la espera de que la funcionaria de la cartera de Estado se anime a pedirle la cooperación a los Estados Unidos. ¿Qué piden los de Estados Unidos? Y ahí creo que entra un poco el tema ideológico y político. Lo que piden los de Estados Unidos, y es muy lógico, lo que dicen es que les permitan traer el grupo militar. ¿Por qué? Porque ideológicamente, políticamente sería un intervencionismo militar. No es así, porque quien gestiona todos estos recursos son los militares, por lo tanto necesitan colocar una oficina que articule toda esta política de apoyo. Caso contrario, el embajador no lo va a poder hacer. Hay muchos que piensan que la soberanía del Ecuador se puede ver afectada por este intervencionismo. Fíjese, la soberanía del Ecuador se ve afectada el momento que irresponsablemente se viaja a Pereira, me refiero a la sexta cumbre, y en la sexta cumbre el presidente de la República, el ministro del Interior, ministro de Defensa, la canciller, asumen el apoyo a un conflicto colombiano que no es nuestro y le involucran al país en un conflicto que no tenemos nada que hacer. Por eso es que yo rescato las palabras del señor ministro de la Defensa, el señor general Jarrín, en el sentido de que se terminaron cualquier tipo de operación conjunta o combinada. Lo único que se van a realizar son operaciones de inteligencia entre los dos países, que eso es lo correcto, porque caso contrario le recuerdo a los ecuatorianos que el involucrarnos en el conflicto colombiano implica lo siguiente, que el enemigo de Colombia al momento también es enemigo del Ecuador. Por lo tanto, si le están atacando al ejército colombiano, también le van a atacar al ejército ecuatoriano. Y eso hay que saberlo definir con claridad. Siempre hemos dicho y hemos mantenido como política de Estado que el problema de Colombia es de Colombia y el problema de la soberanía ecuatoriana es de los ecuatorianos. Por lo tanto, creo que esa política tiene que ser muy clara con relación a esta relación con el vecino país. Licenciado, ¿usted qué opina al respecto sobre esto, el intervencionismo de Estados Unidos o la cooperación en este sentido binacional con Colombia? A ver, yo soy de esos que cree firmemente, además, fervientemente, que ese tipo de acuerdos con los Estados Unidos son pérdida de soberanía. O sea, basta ver en general la historia, basta ver lo que está ocurriendo en Medio Oriente, lo que ha ocurrido históricamente en Medio Oriente para saber que los Estados Unidos no cooperan porque son grandes defensores de la democracia. La primera cosa, me parece lamentable, es decir, yo honestamente, creí que el país nunca iba a volver a debatir la posibilidad de tener una base, una oficina o alguna cosa así militar en el Ecuador después de lo que habíamos ganado con la expulsión de la base de Manta. Ahora, la Constitución lo prohíbe, la Constitución del 2008 por eso, prohíbe en su como artículo ha dicho 5. el coronel, estamos pensando ya en una oficinita o en alguna otra cosa, ya no en una base militar. Además, los mismos Estados Unidos han dicho, el que ahora es el vocero casi de la política de seguridad del Ecuador, que es el embajador de los Estados Unidos, ha dicho abiertamente, o creo que fueron los delegados del Comando Sur, que dijeron que no les interesa tener una base en Manta. Mientras acá había voces que decían, queremos una nueva base en Manta, los propios funcionarios del gobierno de Estados Unidos dijeron, no, no nos interesa. Evidentemente les interesará otra cosa. Yo creo que ahí hay un argumento un tanto tramposo en aquello de que hay razones ideológicas, porque hay razones ideológicas también del otro lado. Las derechas son las que usualmente defienden la necesidad de la intervención de los Estados Unidos en conflictos como estos. Con un agravante, con la poca efectividad que tienen. Y si no, ¿Colombia qué es? O sea, Colombia es la experiencia más cercana de lo que ha sido una cooperación muy permanente y muy cercana. A partir del Plan Colombia. A partir del Plan Colombia, inclusive un poco antes. Y hay que tener en cuenta que mucho de lo que se desató como violencia en Colombia radica y proviene de lo que fue la política de intervención del Plan Colombia en ese acuerdo del gobierno colombiano con los Estados Unidos. Entonces me parece que la discusión es otra en ese nivel, creo, ¿no? ¿Y usted qué opina con referencia a eso? Porque justamente en Colombia, a partir del Plan Colombia, hay 7 bases, creo que hay establecidas por Estados Unidos. Yo creo que a Estados Unidos no le interesa bajo ningún concepto el colocar una nueva base militar en la región. Con las que tiene al momento en Colombia, creo que tiene suficiente para controlar todo la región y parte de los otros escenarios estratégicos que necesita hacerlo. Pero lo importante aquí es recordar también y hacer un poco de historia. ¿Quién fue la primera persona que planteó
el desarrollo de operaciones conjuntas o combinadas. No fue este gobierno, fue el gobierno anterior y fue el gobierno cuando estuvo de ministro el señor Patiño. En Bogotá, él planteó que era necesario que el país realice operaciones conjuntas con Colombia. Entonces, ¿tenemos un doble discurso o no? Porque estamos hablando de soberanía y la soberanía tiene que ser para todos. No solo tiene que ser para una situación y para otras. Por eso es que en el artículo 5 de la Constitución dice claramente que no hacemos ni destacamentos, ni operaciones, ni cosa por el Habla estilo. específicamente de bases militares. Exactamente, bases militares. Pero las bases militares, desde la óptica de que usted hace operaciones conjuntas, implica que pasen soldados de un lado al otro lado para poder combatir y para poder seguir a un enemigo específico. Por lo tanto, no es muy, yo diría, visto de buena forma que digamos una cosa y lo hagamos otra cosa. Porque esto estaba establecido desde mucho tiempo atrás y quien lo impulsaba era el ministro de la Defensa del gobierno anterior. Entonces, a eso me refiero yo. O sea, no creo que a los Estados Unidos les interese sinceramente poner una base más o una base menos. Yo lo que me refería es específicamente a este tipo de cooperación, porque necesitan que exista un elemento que haga el enlace para poder pasar todos estos, porque el embajador se relaciona específicamente a la política norteamericana, no a este apoyo militar. Ahora, justamente en este convenio, específicamente hablando de este convenio, se permite que la DEA y el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos trabaje en territorio ecuatoriano. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones se ha dicho que se está afectando la soberanía ecuatoriana porque ya se está permitiendo a que autoridades de Estados Unidos estén trabajando en nuestro país. ¿Su opinión, licenciado? Sí, por supuesto. El problema, a ver, digamos que ya en el plano estrictamente político, toda esta crisis ha servido para posicionar algo que ya se venía viendo desde antes, ¿no? Es decir, los acuerdos de Pereira son del año pasado, etcétera, que era esta necesidad del gobierno de alinearse con la política regional de los Estados Unidos y posiblemente luego comercial y demás, digamos, pero al menos con la política regional en temas de seguridad y de sus intereses en la región. Creo que ahí es importante, no quiero dejar de señalar esto, creo que es importante mirar el panorama global. Es decir, durante los gobiernos progresistas, o post-neoliberales, o como quieras llamárseles, es indudable que los Estados Unidos perdieron capacidad de injerencia en la región, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Es decir, quedaron pocos aliados de los Estados Unidos en la región. Y la mayor parte de países intentaron desmarcarse de la influencia que había tenido históricamente. Creo que una de las áreas donde se trabajó con mayor o menor éxito, pero se trabajó y se avanzó en los distintos gobiernos, fue precisamente desmarcar la influencia de los Estados Unidos en el área de seguridad. Pero indudablemente en la crisis que hay ahora, la seguridad no estamos sacrificando la seguridad de los ciudadanos por un tema ideológico, no pesa más eso. Es que otra vez, no es ideológico. O sea, es decir, si queremos ponerlo en términos ideológicos, porque eso a mí me produce mucha gracia usualmente. Los ideológicos son la gente de izquierda y la gente de derecha, no es ideológica. Es decir, no con apoyo de los Estados Unidos, las dictaduras del Cono Sur no masacraron a un montón de gente allá por cuestiones ideológicas, estrictamente ideológicas. Nuestras experiencias de represión acá no estuvieron también marcadas por cuestiones ideológicas de derecha en los gobiernos represivos en el Ecuador. Es decir, y además una cosa bastante más grave. Ahora, ¿qué significa recuperar soberanía ahí? Es decir, porque la lectura otra también hay que tenerla en cuenta. Entonces, a nombre de la seguridad, sacrificamos la soberanía, y sacrificamos la soberanía para entregarse y para alinearnos con la política del país que resulta el país más peligroso del mundo en este momento, donde los Estados Unidos intervienen, se producen unas lógicas de guerra y de violencia que se tornan incontrolables. Bueno, es momento de hacer una breve pausa y enseguida continuamos con este debate en blanco y negro.
continuamos en blanco y negro ya con nuestro segmento final. Licenciado Chávez, una última pregunta. La guerra contra el narcotráfico pareciera estar perdida. Vemos países como México, como Colombia, que se han militarizado, que son países en los que se vive mucha violencia por tratar de combatir justamente este problema tan grave que afecta a sus sociedades. ¿Qué puede hacer Ecuador? ¿No es ya momento de que sea una decisión a nivel internacional de que, por ejemplo, puede sonar descabellado, pero que se legalice la droga y que ese dinero, esos recursos que se utilizan en combatirla, se lo utilice en prevención, porque el problema nace en el consumo? Es ahí donde está la raíz del problema. ¿Usted qué opina? Sí, indudablemente. O sea, yo igual soy un ferviente defensor de que la legalización es una de las salidas fundamentales para resolver este problema. Lo sabemos, históricamente todas las economías ilegales usualmente vienen aparejadas con mucha violencia, y ese es el problema, pero yo no quiero dejar de señalar también una cosa importante. El problema del narcotráfico en el mundo contemporáneo está muy ligado también a cómo funciona el capitalismo a nivel mundial. Es decir, estos flujos tan fáciles de dinero que se pueden hacer ahora favorecen muchísimo al crimen organizado y a las actividades delincuenciales del narcotráfico. Pero me parece que llegar a eso es muy difícil, porque eso tiene que ser una política internacional. El Ecuador solito no va a poder hacer Bueno, Paraguay ha dado un paso, ¿no? Sí, pero si no logramos legalizar esto en los principales consumidores que están en Estados Unidos y en Europa, va a ser muy complicado. Por otro lado, lo que me parece que sí el Ecuador puede hacer de manera inmediata, y yo creo que ahí sí es necesario hacer un llamado a los distintos actores políticos, es necesario recuperar la posibilidad de evitar que el conflicto político desinstitucionalice al Estado y genere fisuras que puedan ser aprovechadas por este tipo de grupos delincuenciales. Coronel, ¿su opinión sobre esto? Sí, yo quiero apuntar dos cosas que me parecen sumamente interesantes antes de quedarme con la duda. No me gusta quedarme con la duda. A ver, primero, el tema de la base de Manta. Quiero ser muy puntual. Yo creo que, si bien es cierto, se sacó la base de Manta, pero el gobierno del presidente Correa nos dejó debiendo a los ecuatorianos ese hecho de haber repotencializado todo el sistema de seguridad y defensa cuando salió la base de Manta. Él ofreció y no lo cumplió. El otro tema que me parece que es importante aquí manejarlo es que, si bien es cierto, estamos hablando que ideológicamente tenemos a los Estados Unidos y el capitalismo, pero tampoco nosotros nos estamos preguntando si hemos entregado nuestra soberanía al otro actor, que es el socialismo del siglo XXI. Entonces, no solo veamos una arista, veamos la otra arista. Y en el tema del socialismo del siglo XXI, yo creo que el anterior gobierno y este gobierno nos dejan a los ecuatorianos una imagen clara de lo que es la destrucción de un país, desde la óptica de que ese socialismo lo que ha hecho es desbaratar todas las estructuras del Estado ecuatoriano y seguirla abriendo los pasos para que este tipo de organizaciones de crimen organizado se sigan existando en el país. Coronel Pazmiño, momento de conclusiones, específicamente, muy puntualmente, ¿qué debe hacer Ecuador? El Ecuador tiene que hacer básicamente lo siguiente. Primero, tiene que cambiarle a la ministra de Relaciones Exteriores, que es vital. Segundo, importantísimo, tiene que crearse una normativa que permita a las Fuerzas Armadas el empleo de la fuerza. Tercero, y también importante, tiene que crearse una normativa mediante la cual se fortalezcan los sistemas de seguridad para jueces fiscales, que van a ser los próximos objetivos, y también para periodistas. Se utilice también los recursos necesarios para potencializar un sistema de inteligencia verdaderamente importante en la frontera, capacitar, mejorar las operaciones en la frontera con recursos y, fundamentalmente, el que el Estado ecuatoriano realice este tipo de proyectos de fronteras vivas, porque es necesario retomar lo que hemos dejado abandonado desde muchos gobiernos atrás, es la soberanía en nuestra frontera. Licenciado Chávez, lo mismo, puntualmente, ¿qué tenemos que hacer para solucionar solo este una precisión que me parece completamente fuera de proporción la comparación entre el poder colosal de los Estados Unidos y el socialismo del siglo XXI, que además ahora está arrinconado. Y aquello de la destrucción del país es muy discutible. Ojalá tengamos algún programa en el que podamos Ya vamos a tener entonces un programa donde vamos a abordar esta temática. Sí, porque se ha creado ahí toda una ficción respecto a la destrucción del país en los últimos 10 años que es completamente mentirosa. Pero bueno, más allá de eso, creo que en relación a lo del Ecuador, creo que hay que retomar las iniciativas
iniciativas que estaban, a lo que el Ecuador puede hacer, digamos. Ahora hay que retomar las iniciativas que ya estaban en juego, pedir cuentas, tener evaluaciones serias. Yo insisto en que este es un tema que no se puede tratar con la superficialidad y con el apresuramiento con el que los actores políticos han tratado y que han en su intento de aprovechar esta coyuntura. Tenemos una evaluación de lo que ha sido el plan binacional, por ejemplo, es decir, no la tenemos, que sea pública, que nos permita ver qué cumplió el Ecuador, qué cumplió Colombia, qué nos está faltando a nosotros, es decir, mirar al plan Ecuador. Tenemos una evaluación de lo que fue el plan Ecuador, sabemos hasta dónde funcionó, hasta dónde no, y creo que habían ahí ya iniciativas andadas que valdría la pena. Primero evaluarlas, no para persecuciones políticas, porque si vamos a empezar con eso, eso va a ser el modo más certero de garantizar que eso no va a funcionar, no para persecuciones políticas, sino para saber realmente qué funcionó, qué no y qué se puede reactivar y modificar allá. Soy un poco optimista sobre la posibilidad de que eso ocurra por cómo está el ambiente político, por cómo está el manejo político del gobierno, pero si me pedirían una recomendación, yo diría que una evaluación seria de eso es lo que habría que hacer y retomar las líneas de intervención que hayan sido efectivas y que hayan funcionado bien. Bueno, muchas gracias. Con esto finalizamos. Agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado a lo largo de este programa, donde hemos escuchado el análisis de dos expertos que con su visión nos han mostrado cuáles son las alternativas que tiene nuestro país para poder enfrentar este grave problema que vivimos en la frontera norte. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Con esto nos despedimos. Esto es Blanco y Negro.